ser que estemos delante de la presencia de Dios y salgamos de la misma manera. Ahora, esto no está enfocado a lo emocional, porque emocionalmente podemos salir pum para arriba, pero cuando no hay algo escrito y establecido en tu espíritu, eso no va a poder tener una base sólida que genere permanecer. Entonces, entendemos esto en este tiempo como casa. El Señor nos está hablando, el Señor nos permite en este tiempo que muchas vendas se hayan corrido. Y eso, por un lado, es una bendición porque podemos empezar a darnos cuenta de cosas que para nosotros, sino que al mismo tiempo eso nos acerca más a la verdadera esencia que nosotros dentro nuestro tenemos como hijos y como creación de Dios. Ahora, de la misma manera que el Padre nos permite ver y nos habla, es de la misma manera que eleva nuestro grado de responsabilidad. ¿Sí? Es de la misma manera que el Padre nos lleva aún a una mayor atención, nos lleva a un mayor compromiso. ¿Sí? Y esto se establece desde esa perspectiva que lo da a conocer, desde esa perspectiva que viene a establecer su reino. Entonces, es muy fácil estructurar una casa sin la presencia de Dios a información natural, a conocimiento de la palabra, pero sin esa revelación que el Espíritu la activa en nosotros. Entonces, cuando el Espíritu Santo no está en un lugar, necesitamos llenarlo de consejos, de sabiduría natural y aún desde el poder brindarle a las personas cierto interés en cuanto a lo que puedan venir a buscar para que sigan viniendo. Cuando todo eso es tirado a la basura y entendemos que nuestro enfoque está en el Señor y que nosotros venimos a buscarle a Él y que nosotros venimos a adorarle a Él y que aún, más allá de lo que vos puedas pensar, tu vida, tus necesidades, lo que hoy te toque atravesar, se resuelve cuando vos te dispones a adorar. Cuando vos tenés acceso al papá, cuando papá deja de ser algo religioso o algo distante y se hace en tu vida carne, cuando vos podés encontrarte con Él. Y en este tiempo, el Señor no solamente nos ha permitido ver, sino que al mismo tiempo nos ha hablado de manera muy contundente un montón de cosas. Y acá entra otro peligro. Entra el peligro de buscar más lo que Dios nos puede dar que buscarlo a Él. Y a veces, dentro de la atmósfera espiritual, como quizás vos no te das cuenta, y hay luchas para que vos no llegues, para que vos no creas, para que vos no tomes decisiones, mientras que vos las ves en el plano natural, en el plano siempre hay luchas. Hay luchas que quieren anular y esterilizar lo que Dios quiere hacer. De la misma manera, en el plano espiritual, en este tiempo el enemigo lo que va a buscar hacer es traer confusión. Por eso que cuando nosotros no nos exponemos delante de Dios, es muy fácil caer en algo místico. O simplemente venir a buscar, como hablábamos el otro día, la visitación en cuanto a los ángeles, adorar a los ángeles, buscar tal o cual manifestación. Cuando en realidad nos damos cuenta que el Padre nos habla que los ángeles fueron creados para servirnos, fueron creados para servicio. Y si bien ellos siempre vienen y están a nuestra disposición, y hoy lo vamos a terminar de redondear un poquito, nuestra mirada tiene que ser siempre al Rey. Imagínate si vos te sorprendés de ver un ángel, te sorprendés de algo que Dios te pueda mostrar, ¿cuánto más será con el Rey? Entonces, nuestro enfoque en este tiempo tiene que seguir siendo presentarnos delante del Rey. Tiene que seguir siendo venir a adorarlo a Él, venir a buscar su rostro, venir a buscar su imagen. ¿Sí? Entonces, haciendo un poquito de repaso, se corta, agarra el otro si quieres, Pablín, si se te corta así para no... Agarra el otro. Prometo no agarrarlo de más abajo.
A ver, terminamos el otro día coincidiendo en esto. Los ángeles son parte de la creación de Dios y ellos fueron creados para establecer un servicio y ellos están a disposición de ese servicio, ¿sí? Hablábamos un poquito acerca de esto y pudimos ver algunas características acerca de que Jesús es el centro, algunas características de que Jesús es más poderoso y más grande que los ángeles, y aún pudimos ver que los ángeles han sido establecidos aún para servirnos a nosotros, para tener esta dinámica de venir a darnos el mensaje, esta dinámica de venir a establecer en medio de lo que Dios quiere hacer una ayuda para nosotros, ¿sí? Y en esta perspectiva, hablando un poquito acerca de esto, yo quiero que vayamos a Hebreos, capítulo 1, versículo 8. Ahí va Pablito, porque Ana está en la acuarela. Dice así, Hebreos 1, 8, 13. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. ¿Sí? Es interesante, podemos ver acá, que todo lo pone al Señor como el centro de todas las cosas. Dice que ese cetro es un cetro de equidad, equidad es justicia. Dios es un Dios justo que ama la verdad, que rechaza la iniquidad. Es un Dios que viene a establecer y a reclamar aquellos diseños originales que aún desde antes de la fundación del mundo Él había elaborado. En este tiempo el Señor nos está dando la posibilidad de que nosotros podamos entender el diseño. Imagínate esto, Dios tiene un diseño de familia. El enemigo a lo largo de todos estos años lo que ha hecho ha querido atentar contra la familia. Cuando vos no tenés un diseño, vos funcionás fuera de diseño. Y esa ha sido la estrategia del enemigo, confundir los diseños de Dios para que nunca los alcancemos. Y hay diseños de muchas cosas. En la medida que nosotros podemos ser expuestos a esos diseños, hay diseños para el matrimonio, hay diseños para los hijos, hay diseños para la iglesia, hay diseños para las ciudades, para las naciones, o sea, todo parte por un diseño. Siempre hemos entendido esto, vieron que cuando uno va a comprar el original siempre es más caro que el trucho. Aún muchas veces pasa con un montón de cosas, pero la solidez, el respaldo que tiene lo original, no lo tiene muchas veces lo trucho. Y en este tiempo el Señor nos guía en esta dinámica de, a través de exponernos, de rendirnos, de negarnos, poder, a modo de entender el precio muchas veces que conlleva poder alcanzar lo original, ¿no? Poder descubrir lo verdadero y no acomodarnos a opciones que no tienen que ver con ese diseño y que más allá de que representan un interés a nuestras necesidades, viene desde un reino caído y no viene con intenciones de construir, sino de destruir. Entonces, es interesante algunas otras afirmaciones que avanzando en este capítulo podemos ver acerca de Jesús. Y nos vamos a meter un poquito en esto hoy. Otra de las afirmaciones que podemos ver en este pasaje de Hebreos es el carácter del rey, ¿sí? El carácter del rey. Podemos ver en el Salmo 45, 6 y 7 que la palabra de Dios dice, miren, vamos a tener todo acá. Así que, como les dije el domingo pasado, si no me miran a mí no es importante, pero ahí tienen todo y Pablito me va a ir siguiendo para no distraernos y para poder también estar atentos, más allá de que los que tienen Biblia, acá lo tenés, no lo busqué, después sí anotalo, pero es importante que puedas estar atento acá.
Nos hemos encargado de poner todo esto acá si tenemos la mayor información a nuestro alcance y el Espíritu Santo tiene más herramientas para revelarnos eso a cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces dice el Salmo 45:6, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. O sea, bastón de mando, vara de autoridad. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Este salmo es poderoso, Salmo 45. Y es interesante todo lo que el salmo en sí establece y decreta en cuanto también a la experiencia de lo que Dios había hablado y de lo que Dios estaba marcando. Por eso, avanzando un poquito, ¿no? En realidad no sería avanzar, sería regresar, porque leímos el versículo 6 o 7, pero sí avanzar en el entendimiento de lo que este salmo quiere dejarnos. En el versículo 1 de este capítulo 45 dice lo siguiente: rebosa en mi corazón un tema bueno. El rey dirige mis versos. Mi lengua es como pluma de escribiente muy ligero. Rebosa en mi corazón un tema bueno. Al rey dirijo mis versos. Mi lengua es como pluma de escribiente muy ligero. Podemos ver en este salmo cómo empieza a suceder algo en el corazón del salmista. Cómo en su corazón empieza a suceder algo a tal punto que eso empieza a ser activado y eso empieza a llenar, empieza a activar a tal punto de que él declara que su copa rebosa. Cuando nosotros nos presentamos en adoración, lo extraordinario de Dios es que no sé de qué manera ni en qué momento, pero algo pasa. Algo pasa que más allá de lo que uno pueda entender, hay algo que se activa, hay algo que se rompe, hay algo que sucede internamente. Uno no deja de hacer tales o cuales cosas, uno no se desenfoca simplemente porque yo te lo estoy diciendo hoy acá. No tendría validez, ni siquiera sería correcto que uno haga las cosas porque yo te las diga, ni que yo las haga porque hay que hacerlas. Cuando nosotros podemos entrar en ámbitos de revelación, en ámbitos de presencia de Dios, es ahí donde nuestro espíritu, nuestro interior empiezan a ser ministrados e impartidos, y como si fuera algo incalculado o muchas veces sin poder digitarlo, ahí está su activación, ahí está su poder, ahí está su presencia, ahí está su voz. Internamente te lleva a un punto donde no podés seguir siendo el mismo. No podés seguir aún en algunas cosas pensando y actuando de la misma manera. No podés seguir eligiendo ciertos ambientes. Pero esto no es por una cuestión simplemente, mira, un error que se ha cometido a lo largo de estos años es querer hacer las cosas por copia, por imitación. Entonces de repente hay algo que Dios le revela a Pulín y como Pulín lo hace, yo lo hago. A mí no me lo reveló, pero como viste, lo hacen. Ahora, de la misma manera que Dios le pudo revelar algo a Pulín, es de la misma manera que Dios se quiere revelar a vos y a mí. El tema es que si nosotros no nos metemos en ámbitos de adoración, si nosotros no nos metemos en ámbitos de exposición, el Espíritu Santo no va a poder activar. ¿Y sabés dónde nos paramos ahí? En la razón. Porque la razón, muchas veces desde la razón, no sé si a ustedes les pasa, pero vieron que es muy fácil escuchar muchas veces voces que aún quieren argumentar aquellas cosas que uno sabe que están mal, pero que bueno, es como que tenés a alguien que te va diciendo, no, pero mirá, que pum, que pan. Ahora, cuando el Espíritu de Dios es uno con el tuyo, te puedo asegurar que ya no hay otras voces. Al menos si las hay, ya no tienen lugar ni autoridad. ¿Por qué? Porque hay una voz que es más fuerte. Y lo que parecía recostoso, parecía inalcanzable,
empieza a funcionar como si fuera parte de uno, que en realidad es parte de uno, que ha sido una parte que ha estado durmiendo. ¿Sabes qué? Cuando nosotros estamos preocupados, cuando nosotros estamos afanados, cuando nosotros estamos pendientes de lo natural, lo dormimos al Señor. Jesús duerme. ¿Se acuerdan cuando estaba Jesús con los discípulos? ¿Sí? Y les pidió que velaran con Él. Él iba a atravesar su momento más difícil y les pide a sus discípulos que oraran. ¿Qué les pasó a los discípulos? Se durmieron. No comprendieron. Y no una vez. Cuenta la palabra de Dios que 3 veces se durmieron. Ahora, qué interesante es que así somos nosotros. Muchas veces el Señor está hablando, está activando, está diciendo, y nosotros a veces seguimos durmiendo. Seguimos durmiendo, seguimos. ¿Y sabes qué hace el Señor? El Señor, cuando nosotros no estamos despiertos a lo de Él, nuestra actitud de estar mirando las demás cosas hacen que Él se duerma. Entonces, vos estás ahí con tus problemas, con tus temores, con tu necesidad, y el Señor se duerme. Mientras que cuando vos te enfocás en buscarle, en adorarle, Él empieza a darte una perspectiva mayor, una condición más clara en la conciencia de poder entender que en este tiempo Él quiere despertar tu espíritu y quiere despertar el gobierno del cielo para hacer adormecer lo terrenal, lo natural, lo que este sistema tiene y quiere ofrecerte. ¿Sí? Y ahí, desde esa perspectiva, podemos ver al salmista recibiendo de Dios esa medida que no solamente lo completaba, sino que hacía que él estuviera desbordado. De repente en su interior una fuente de agua saltó para vida eterna. Su lengua comenzó rápido a sacar palabras de amor, palabras de revelación. A veces es interesante que, más allá del entrenamiento, creo que a todos nos queda mejor a nivel apariencia contemplar la hermosura de Dios. Porque de última, para contemplar la hermosura de Dios nos tenemos que quedar quietos. Ahora, ¿cuánto nos cuesta permanecer un tiempo de adoración adorándole? Pareciera que no tenemos palabra. Pareciera que no somos expresivos. Ahora, cuando vos te conectás a la fuente del Señor, tampoco es que hay que agarrar y hacer una oración armada, pero eso se une y sale solo. Fluye, 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 fluye. No hay cosa más importante, es algo que se activa en tu espíritu para reconocerlo, para declarar su grandeza, su majestad, para quitar la mirada de vos mismo y poder ponerla en Él, para entender que aún somos tan limitados muchas veces y tan pequeños en comparación al Señor, que sin Él no fuera misericordioso y grande, ni estaríamos acá. Por eso que el Padre una y otra vez nos habla, estén atentos. A veces lo difícil no es lograr que Dios active cosas, lo difícil es permanecer en eso. ¿Cuántos movimientos, cuántos ministerios, cuántos despertares ha habido a lo largo de toda la historia? Sin embargo, ¿qué ha pasado? De hecho, cuando nos disponemos en entrega, en hambre, delante de Dios, Dios se manifiesta. Ahora, el tema es vivir conforme a eso que se manifiesta y a eso que se establece. Lo difícil no es alcanzarlo, lo difícil es permanecer, es establecerlo, es ir aún en pos de una medida mayor. Pero todo sale de lo mismo. Sale de ese carácter de rey que lo identifica y que nos pone a nosotros en una condición continua de adoración, continua de necesidad para con Él. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Dice que Él tenía su copa rebosando y de la abundancia de lo que había dentro de Él, Él declaraba. Muchas veces no sabemos cómo, porque a veces estamos rebosando de otras cosas, de preocupaciones, de temores, de ansiedades, y nos cuesta entrar en el reposo del Señor. Aún, mira, muchas veces creemos, yo estoy cansado y necesito dormir. A veces es verdad, hay gente que necesita dormir porque duerme poco, pero a veces, ¿sabes qué? Puedes dormir todo el día y arrastrarte como un gusano
¿Por qué? Porque tu espíritu está cansado, porque tu fortaleza no está en el Señor, porque los afanes, las preocupaciones, las actividades del día a día te sacan de la fuente. Es como que yo salga a correr todos los días y no me hidrate. Y va a llegar un punto que palmo, me caigo. ¿Por qué? Porque necesito hidratarme, necesito que mi cuerpo sea hidratado. De la misma manera, mi espíritu se hidrata cuando yo voy en adoración delante de Dios, cuando yo me expongo. Mientras que eso sucede, yo estoy en un continuo despertar. Es como que, Señor, avívate, dale, no te quedes, no te distraigas, mira lo importante. Mientras que lo natural lo que quiere es un Dios mostrándose y revelándose, y a veces no alcanzamos a comprender la dimensión por estar preocupados o por estar afanados por lo que un sistema gobernado por el enemigo quiere ofrecernos y tiene para darnos. El salmista empieza a abrir su boca y, como leíamos recién, dice que encuentra un tema bueno, ¿no? Y esto es importante para todos los hijos de Dios, pero más a los salmistas, los que tienen este don, este llamado. Es importante entender esto. Un tema bueno, ¿no? Algo que viene desde el trono de Dios. ¿Cuántas cosas se han cantado, cuántas cosas se cantan que no tienen que ver con Dios? Por eso que le aclara, un tema bueno. Es decir, si aclara que es un tema bueno, quiere decir que hay temas malos. Pues si no, diría un tema nomás, ¿no? Y ese tema bueno nace de la intimidad, nace de lo que genera la presencia de Dios, cautivando un corazón, una vida, hasta el punto que es imposible no declararlo. Uno empieza a tomar perspectiva de lo que decían los discípulos. No podemos dejar de contar y de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído, porque es algo mucho más fuerte, más grande, más poderoso. ¿Y sabes qué? Esto es algo que cada hijo de Dios, cada cristiano debería entender, debería tener bien entendido. Y es que a Él le interesa si nuestro corazón puede abrirse para lo que Él tiene. Muchas veces hemos creído que a Dios lo que le interesa es hacer un producto. Entonces, hacemos una bandita de música y conforme a cómo nosotros creemos técnicamente que lo podemos hacer. Ahora, una cosa no borra la otra. Que uno intente darle lo mejor a Dios es parte de entender para quién lo hacemos. Pero en realidad Dios no está buscando que vos tengas la mejor voz o que seas el más elocuente en lo que haces. Dios lo que está buscando es si tu corazón puede abrirse para lo que Él tiene. Porque aún lo que Él tiene no tiene que ver con lo que vos y yo tenemos. ¿Sí? Entonces, desde esa realidad, a Él le interesa si nosotros podemos escuchar lo que Él canta. Y uno va entendiendo, claro, cómo íbamos a escuchar lo que Dios canta si muchas veces veníamos a cantar de nosotros. ¿Cómo vamos a escuchar lo que Dios canta si muchas veces tenemos el alma con las preocupaciones, los deseos y las ansiedades a flor de piel? Mínimamente la palabra de Dios dice que para conocerlo hay que estar en quietud. Si no estás en quietud interna, podés estar acá sentado, podés participar de todo y volverte como si no hubiera pasado nada. Mientras que otras personas le pasaron de todo. ¿Ves cuál es la diferencia? Estuvieron en el mismo lugar, ante la misma persona, y uno sale transformado y el otro sale desganado. Entonces, a Dios le interesa si nuestro corazón puede abrirse para lo que Él tiene. A Él le interesa si nosotros podemos escuchar lo que Él canta, si podemos reproducir lo que el cielo canta. ¿Sí? Ese sería el fin. Poder entender. Y para eso a veces hay que hacer un bollo a lo que uno tiene armado y simplemente disponerse a escuchar al Señor y entrar en ese río y perder el temor y sacar todo lo que es naturalmente en nosotros para que realmente su presencia sea la que guíe, la que dirija, la que establezca todo lo que el Señor en ámbitos espirituales está hablando.
volviendo a entender esto, que si Él no habla, nosotros no escuchamos, si Él no nos muestra, nosotros no vemos. Pero aún, si no entendemos de qué manera podemos presentarnos, nunca vamos a llegar a ver o a entender. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Sabes qué? Te voy a decir esto, aún, porque esto es un error, ¿no? Y esto lo tenemos que tener bien en claro. Lo que sale aún de un corazón con buenas intenciones, lo que sale aún muchas veces de un corazón con buenas intenciones está casi asociado al límite de que sea bien satánico. Porque que sea de buenas intenciones no significa que sea del Espíritu de Dios. Porque muchas veces, no, pero uno que si lo se presenta, lo hace de corazón, te vuelvo a repetir, a una persona que no ve, yo no le puedo exigir nada, porque no ve. Entonces lo más probable es que se choque algo, porque no ve. A los que ven, ya no podemos decir, che, yo no vi. Sí, estoy viendo. Veo que acá hay una silla, si me la choco, ya pasa por otro accionar, pasa por otra intención, no pasa simplemente porque yo no vea. Entonces, desde esa realidad es que nosotros empezamos a entrar conforme a lo que el Señor quiere establecer, a lo que el Señor quiere mostrar. Y es ahí donde el Padre se da a conocer, pero también nosotros somos responsables de poder entender lo que Él está hablando. Esto es como agarrar, mirá. A ver si me entendés. Todos saben que no se puede manejar con el teléfono en la mano, ¿sí? Creo que más de uno nos ha pasado que hasta hemos frenado ahí por tener el celular. Ahora, muchas veces se sigue usando el celular. ¿Eso de qué habla? De responsabilidad. ¿Por qué? Porque aún sabiendo que está mal, aún sabiendo que casi los ángeles te frenaron la trompa del auto, entonces eso es estar dormido. Así somos espiritualmente. No, ¿viste qué reunión poderosa? ¿Viste lo que Dios muestra? Sí, todo muy lindo, pero seguimos igual. No ejecutamos cambio, no nos damos cuenta que si Dios está hablando y hay cosas importantes, aún le tengo que dar más atención a esto importante. No, nos dejamos llevar por lo mismo. Entonces a veces a mí me pasa y digo, ¿qué va a tener que pasar? ¿Que me rompan la trompa el auto? ¿Que levante alguno para arriba para darme cuenta? Porque a veces soy así de dormido. Dios quiera que nunca, que pueda aprender por lo que Él habla, que mis ojos se puedan abrir y que pueda ser responsable a lo que Él me está hablando y me está diciendo. Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros no nos acerquemos a Él con nuestra sabiduría, con una sabiduría humana, con buenas intenciones. Él quiere que nosotros a esta altura podamos ser uno con su Espíritu y que su Espíritu sea el que guíe y dirija lo que de ahora en más venga para nosotros. Amén. Dice el versículo 2 de este mismo salmo: eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derrama en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Mira esto, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. ¿De qué estaba hablando acá? ¿De quién estaba hablando? Acá vemos que estaba hablando de Jesús. Estaba hablando obviamente de Jesús. La gente de su época decía, al escucharlo hablar en la sinagoga, esto: y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Pero después comienza a hablar el Padre sobre el Hijo. ¿O es el mismo Espíritu Santo que sigue hablando? En el versículo 3 al 5 dice, ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, en tu esplendor y tu majestad, en tu majestad cabalga en triunfo, por la causa de la verdad, de la humildad y de la justicia, que tu diestra te enseñe cosas tremendas. Tus saetas son agudas, los pueblos caen debajo de ti, en el corazón de los enemigos del rey están tus flechas. Ciñe tu espada sobre el muslo, ajusta, aprieta tu espada. Es todo un mensaje que el Padre le da al Hijo sobre la autoridad que Él tiene, las armas y la comisión que le da. Es básicamente guerrero. Y su condición y su misión es venir a establecer victoria. Ese es el carácter del Rey, es el carácter del Hijo.
Podemos ver que sigue avanzando y un poquito más adelante el versículo 9 y 10 dice: a tu diestra, en oro de Ofir, está la reina. Escucha, hija, presta atención e inclina tu oído. Olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Dice que la iglesia fue vestida por oro de Ofir, el más refinado oro que había en ese entonces. Ahora es interesante, mirando este versículo, que lo primero que podemos notar es que le dice que se olvide de su pueblo y de la casa de su padre. Dios le dice que se olvide de sus orígenes terrenales. Dice, fue llamada a ser reina. Su posición no debe ser a su origen, sino a quien se lo da por causa del matrimonio. Es decir, fue llamada a casarse con el rey y a habitar en el palacio del rey. A ver, iglesia, podamos entender esto. Muchas veces nuestra condición de tiempo y espacio nos genera un problema a la hora de entender que aún antes de nosotros estar establecidos en esta tierra, ya estábamos en la eternidad con el Señor. Y aún más allá de nuestros orígenes terrenales, hay un origen celestial. Y hay un papá que primeramente nos creó. Y esa situación terrenal se confronta cuando nosotros podemos, como dice la palabra de Dios, estar casados con Él, estar unidos. Estar casados y unidos. ¿Por qué? Porque como hablábamos recién, muchas veces el estar atado a los orígenes terrenales nos impiden estar unidos a aquel que nos creó conforme a lo que Él ha establecido sobre nosotros. Una de las cosas que nos aferran a lo terrenal son nuestras raíces humanas y todo el sentimentalismo que viene a colación. Claro que sí, pero es mucho más poderoso lo que tiene Dios para nosotros. Pero a veces es difícil porque estamos mirando más lo terrenal y los lazos terrenales que mirándolo a Él. ¿Sí? Estamos mirando más los lazos y los orígenes naturales que mirándolo a Él. Entonces, ¿por qué estamos mirando más los lazos afectivos humanos que el propósito que Dios tiene para nuestras vidas? Y podemos ver, después léelo, que el Padre en lo que sigue hablando en este salmo, sigue hablando al respecto de esto. Pero es interesante, te dejo esta pregunta: ¿por qué estás mirando más los lazos afectivos humanos que el propósito que Dios tiene para tu vida, para tu casa, para tu familia? Podemos ver en toda su dimensión que Dios, a través de Jesús, estableció un carácter de rey. Y podemos ver en este versículo que analizábamos, más sumado a lo que este salmo también leímos, que el rey aquí coronado es guerrero y ha derrotado a muchos enemigos, pero vemos acá tres características que añade. Dice que el cetro de su reino es un cetro de equidad. Equidad igual virtud de justicia. Es un cetro de justicia. Amó la justicia, aborreció la iniquidad. Ese es el carácter del rey, que tiene un cetro de mando que es de justicia, que ama la justicia y que aborrece la iniquidad. Amén. La segunda característica que vemos de Jesús es su permanencia eterna. Podemos ver en el versículo 10 al 12 de este pasaje, este capítulo 1 de Hebreos, que dice: tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán y como un manto los enrollarás. Como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin.
El autor acá también cita el Salmo 102, versículo 25 al 27. Dice exactamente lo mismo que te leí, con la diferencia que acá el autor de Hebreo le agrega, tú Señor. ¿Sí? Permanencia de Jesús. Todo lo que el Padre ha establecido y todo lo que habla en su creación, sin dudas, lo hace a través de su Hijo. Habla como el Hijo en cuanto a crear los cielos y la tierra. Algo que también en estas últimas semanas Dios nos ha hablado. Y hoy le suma a esto que aún la creación de todo lo que Él hizo es temporal. Que lo único que es eterno es Él. Que las cosas han de pasar. Nosotros vamos a pasar, pero Él va a permanecer para siempre. Por siempre, por los siglos de los siglos. Él no pasa, Él no tiene fecha de vencimiento. Las cosas pasan, las cosas se terminan, las cosas cambian, mas Él sigue siendo el mismo. Mas Él sigue siendo el mismo. Y esto es maravilloso, porque esto aún trasciende a nosotros y a la capacidad de perdurar o no, en cuanto a qué, a que ellos perecerán, dice este pasaje, mas si Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Él, nosotros vamos a permanecer, porque dice que Él permanece. Mirá, y todo esto es una locura. El otro día pensaba y digo, wow, es lo que te voy a decir, tómalo bien. Muchas veces nos preocupamos cuando alguien parte con el Señor y nos ponemos tristes y no lo podemos entender. Ahora, si vos lo mirás desde entender que alguien que permanece llega a su tiempo y a su obra terminada, quiere decir que el día de su obra terminada, esa persona venció. Porque Jesús venció la muerte. Ahora Él venció la muerte, pero nosotros todavía no vencimos la muerte, estamos en ese proceso. Pero una vez que nosotros morimos, entonces sería medio loco, capaz, medio morboso, pero en vez de estar triste, tendríamos que festejar. Tendríamos que alegrarnos. Porque nosotros muchas veces lo vemos desde la perspectiva natural, claro. Creemos que esto es la vida. Hoy estoy, mañana no estoy, se acabó todo. Y nos damos cuenta que en realidad esto es un paso. En realidad nosotros salimos de un lugar, pasamos por acá y vamos a volver al lugar de origen. Y ese lugar de origen es eterno. Por eso que el Hijo permaneció, por eso que el Hijo aún entregó su vida, pero después la volvió a tomar. Y por eso que la diferencia de nosotros está sentado junto al Padre, a la diestra del Padre. El Hijo no depende de la creación. Al contrario, la creación depende del Hijo. Repito, el Hijo no depende de la creación, al contrario, la creación depende del Hijo. Por otro lado, la creación es afectada por el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que envejece. Pero el Hijo no, Él es el mismo y tus años, leíamos, no tendrán fin. El Hijo no pasa. El Hijo no pasa. Primera de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? El que hace la voluntad de Dios. Amén. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, si tomamos esta promesa y decimos, si el Hijo no pasa y permanece para siempre y nosotros estamos en el Hijo y el Hijo está en nosotros, quiere decir que nosotros permanecemos para siempre. ¿Entendés que no se termina? ¿Sí? ¿Entendés que muchas veces el enemigo nos engaña con esto del temor a la muerte? Tranquilo, tranquilo. Te pueden quitar el envoltorio. Pero fuimos llamados a permanecer para siempre. Fuimos llamados a reconocerlo y a vivir junto a Él, por siempre y para siempre. Dios no piensa en su Hijo sin sus hijos. ¿Sí? Mirá qué interesante esto. Dios no piensa en su Hijo sin sus hijos.
lo que piensa para su Hijo, que está a la diestra, lo piensa para nosotros, sus hijos. Nosotros permanecemos para siempre si permanecemos en el que permanece para siempre. Nosotros permanecemos para siempre si permanecemos en el que primeramente permanece para siempre. ¿Por qué? Porque nos hacemos uno con Él. Y esto es maravilloso. Y esto es algo que no lo podemos encerrar en una fórmula. Esto es algo que lo tenemos que vivir. Cuando uno lo vive, uno empieza a dimensionar realmente el poder de lo que esto establece. Empieza a tomar una perspectiva mucho más profunda. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Otra de las características de Jesús es su eternidad. Y eso es fantástico. Que nosotros podamos en este tiempo ser entendidos, que el Padre pueda llevarnos a la comprensión genuina y real de esto. Es para que busquemos ser uno con Él, para que busquemos permanecer, para que busquemos, porque el enemigo nos ha engañado durante mucho tiempo. Queremos lograr cosas que sean permanentes en una tierra que disuelve todo. Queremos lograr tener cosas en un mundo que tiene fecha de vencimiento. Queremos lograr guardar, acopiar en un lugar que ha sido determinado para finalizar. Más, hay un lugar que es eterno. Y cuando nosotros somos uno, automáticamente todo lo que podamos establecer tiene que ver con ese lugar. Tiene que ver con ese lugar, tiene que ver con esa esencia, tiene que ver con lo que está dentro tuyo, que aún no se ha activado ni se ha revelado de parte del Padre. Otra característica es el carácter y el privilegio del reinado de Jesús. En el versículo 13 del capítulo 1 de Hebreos, dice lo siguiente: pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y esto acá lo podemos ver que también está asociado al Salmo 110.1. El otro día hablábamos que esto no se lo dijo a ningún ángel, obviamente. Esto se lo dijo al Hijo, y en este salmo podemos ver que era un salmo, el 110, de coronación, de entronización. Siéntate a mi diestra. ¿Hasta cuándo? Hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Podemos entender en relación a Jesucristo que esto se cumple en el día de la resurrección. Entendemos que ya el veredicto ha sido establecido, pero cuando Cristo vuelva, ¿no? Como cuando Cristo fue a través de resucitar y fue puesto por sobre todos y nombre sobre todo nombre y está sentado a la diestra del Padre, cuando Él vuelva, dice que todos sus enemigos van a ser puestos por estrados de sus pies y que nosotros como hijos vamos a poder sentarnos y disfrutar y ver su victoria y su gobierno que ya fueron establecidos. A veces creemos que el poder elevarnos a esferas espirituales tiene que ver simplemente con ver pajaritos, como si fuera algo que nos lleve a una experiencia de ciencia ficción y tengamos un tema más de charla, pero simplemente lo que pretende el Señor es poder activar en nosotros esa vida espiritual que conforme a lo que Dios ha establecido y conforme a lo que en el cielo es, sea hoy, acá, en la tierra. Hay cosas que aunque vos no las veas, ya fueron hechas. Hay victorias que aunque vos no las veas, ya están establecidas. Y cuando nosotros podemos entender esto y ser uno con el Señor, nosotros podemos posicionarnos conforme a eso que ya fue hecho. Mientras nosotros no logramos ver eso, nos limitamos a lo que el mundo y este sistema quiere mostrarnos, predicarnos y decirnos. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Hablábamos el otro día, Mateo 28, 18. Pero vamos a analizar un poquito este pasaje que me gusta mucho.
Dice, siéntate a mi diestra. Ahí lo tenés, mirá. El sentarse significa dos cosas en el ámbito real. Una es obra acabada. Jesús terminó su obra de la cruz. Dos, es una actitud de gobierno. Jesús entra en un periodo de gobierno real. Por otro lado, la diestra es el lugar de privilegio, el lugar de autoridad. Toda autoridad le fue dada. Cuando nosotros podemos bajar esto y que esto se hace real, empezamos a entender por qué el Señor nos habla de gobierno. Empezamos a entender por qué muchas veces, más allá de saber las cosas, no tenemos autoridad. Muchas veces conocemos lo que Dios nos dice, conocemos hacia dónde tenemos que ir, pero no gobernamos, no nos posicionamos. Obviamente, al no gobernar, no tenemos autoridad. Porque la autoridad que Jesús después recibió, la recibió después de morir. Entonces, a veces ni siquiera tiene que ver, porque a veces vamos a este parámetro, no tiene que ver con lo que otro pueda opinar de vos. Tiene que ver con que si Dios ya activó sobre tu vida gobierno y victoria, que vos sigas viviendo en derrota y que te conformes simplemente a ser una persona que te dediques a hablar, creyendo que los demás te van a tener que entender por hablar. ¿Sí? Esto más o menos como cuando vos hablas y decís, che, hablaron mal de mí. ¿Y por qué te molesta? Porque se supone que si vos estás sano en el Señor, no te digo que hagas una fiesta, pero tampoco te tendrá que molestar. Cuando uno empieza a exponerse a Dios, hay dinámicas y estructuras que se caen. Se caen. ¿Por qué? Porque entendemos que Dios es el que hace las cosas. A esta altura no es importante si nosotros hacemos algo porque dijo Pulín, porque lo dijo Martín o porque lo dijo Cristian. Lo importante es que Dios lo diga. Si lo va a decir a través de uno o de otro, estamos para eso. Ahora, el fin no es, se hizo porque se lo mostró a esta persona, o hacemos por lo que esta persona opina. El fin es Dios manifestándose a nosotros, libres de cualquier otra situación. Uno sirve para el reino. ¿Sabes cuántas personas a lo largo de mi vida me ha tocado discipularlas, enseñarle, y hoy ni siquiera están con nosotros? Pero yo no trabajo para una obra mía, yo trabajo para el reino. Y hoy hay personas que hoy están en otras congregaciones sirviendo, y yo doy gloria a Dios, porque se trata de Dios para con sus vidas. No es que digo, mira, ojalá que le vaya mal porque no valoró lo que hice por él. No, al contrario, nunca fue la intención mostrar eso. La intención es poder llevar a la gente a Dios y entender que hay alguien más grande que nosotros y es el Padre. Y aún el Hijo nos enseña ese gobierno. Por eso que el sentarse significa dos cosas: obra acabada. Aún nos falta. Tenemos un trecho por delante para llegar a concluir lo que tenemos que hacer. Y lo segundo es una actitud de gobierno. Nosotros hoy, a través de ser uno con el Hijo, podemos ponernos en lugares de gobierno. En lugares de gobierno espiritual, gobernando tu vida, gobernando tus deseos, gobernando tus pensamientos, gobernando tus decisiones, gobernando tu obediencia, gobernando el doble ánimo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dice, hasta que ponga a tus enemigos, Dios va a poner a todos los enemigos de Jesús bajo sus pies. Dios está operando en la iglesia. Dios está preparando a la iglesia para destruir a los enemigos de Jesús, que por nuestra unión con Jesús también son nuestros enemigos. Hace tiempo que le venimos diciendo al Señor, Señor, de hecho hemos cantado y declarado que podamos amar lo que vos amás. Es decir, que el amar lo que Dios ama de la manera que Dios los ama nos hace aborrecer lo que Él aborrece. En otro punto sería, lo que a Él le duele, a mí me tiene que doler. Es como decirte, si tu hijo está pasando por algo y a vos te va a afectar porque es tu hijo y lo amás. Si a Dios le duele algo y a vos no te duele, es porque quizás no has desarrollado un encuentro con el Padre. Entonces lo llevas a la razón de la religión. Muchas veces creemos que, mira, te voy a decir algo, muchas veces creemos que el lugar de gobierno es para el pastor. ¿Y sabes qué? Yo tengo responsabilidad de gobierno y voy a ser juzgado por esa responsabilidad.
Pero el gobierno es para todos los hijos y vos sos hijo. ¿Mm? Y vos decidís si gobernás o no gobernás. Sería muy fácil, ahora decían que pastor gobierne y vos sí, venía a colorear la foto nomás, no. Al contrario, Dios lo hace a través de un cuerpo. Y todos tenemos la misma responsabilidad de gobernar y de establecer la autoridad del Padre en lo que hacemos, en lo que somos. La iglesia no es una observadora pasiva de lo que Dios hace. ¿Sabes por qué? Porque Dios hace por medio de la iglesia. No es que estamos acá, che, mira qué bueno. Estamos acá para alcanzar lo de Dios. Somos sus manos, somos sus pies, somos su voz. Dios hace a través nuestro. Y Dios quiere hacer a través nuestro. Amén. Utiliza ángeles, claro. Las noticias de hoy muestran esta realidad. Como nunca es importante, escuchá bien esto, como nunca hoy, noviembre, es importante ser protagonistas en este tiempo. No es un juego religioso, no es un capricho mío, ni es la moda de un movimiento, de lo que viene ahora. Es lo que la iglesia por diseño divino es. Y la iglesia se está sanando de un montón de tradiciones, de un montón de estructuras, de un montón de heridas que a lo largo de todos los años ha estado robando el gobierno y la autoridad del Padre, quitando todos los trapitos viejos que no le permitían ver y actuar en la realidad y saber quién es y para quién está y para qué está. ¿Y sabes qué? Estamos acá para que, guiados por el Espíritu Santo, como decía este pasaje, podamos poner a todos los enemigos de Jesús por estrados de sus pies. Estamos para eso. Estamos puestos acá, no simplemente para venir hoy y bueno, y recibo y pido, a ver, que ese ha sido un error. Hemos buscado un gobierno natural agradando a la gente. Se trata de la gente. ¿Qué te falta hoy? A ver, decime, hermanito, ¿qué te duele hoy? ¿Qué necesitas hoy? Dios es bueno. Hace un tiempo escuchaba una de las enseñanzas del FCM, del pastor, creo que era, no sé si era Sebastián o era Aristimuño, pero era uno de los dos, y él decía, tan preocupados por los derechos del hombre, los derechos del hombre, los derechos del hombre, y los derechos de Dios, y los derechos del reino. Porque nosotros nos creemos con derecho a un montón de cosas. Aún muchas veces hasta presentarnos delante de Dios. No, yo tengo que ser así, a mí no me... Para. Los derechos de Dios, que creó todas las cosas, los derechos del reino. Estamos acá para que, guiados por el Espíritu Santo, podamos poner a todos los enemigos de Jesús por estrados de sus pies. Ahora, pero no es que Jesús es el guerrero valiente, no es que Él tiene que pelear. Claro, sí. Somos un cuerpo. Cuando nosotros peleamos, Él pelea. Cuando nosotros nos movemos, Él se mueve. Cuando nosotros accionamos, Él acciona. Por eso hay cosas que todavía en tu vida no se activan porque Dios está esperando que te muevas. Y nosotros estamos esperando ver las cosas. Nosotros queremos ver para hacer. Y Dios te dice, mira, vos sos el cuerpo. Cuando vos te movés, yo me muevo. ¿Conforme a qué? A lo que te hablé. Conforme a lo que te digo. Conforme a lo que te mostré. Conforme a lo que no sabés, no. Conforme a lo que te hablé. Conforme a lo que te dije. Conforme a lo que te muestro. Y nosotros muchas veces seguimos pidiéndole, Señor, dame, Señor, ayúdame. Los hermanos ovejas, dame, bendecime, ayúdame, acompáñame. Y todo eso está bárbaro. Pero ¿sabes qué? Dios está esperando que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Y yo te puedo asegurar que no hay ninguno de nosotros hoy que no haya sido comisionado para algo. No hay ninguno de nosotros hoy que haya algo en lo cual tengas que ejecutar obediencia y en lo cual tengas que ejecutar cambio. Algo hay. Y hasta que vos no lo hagas,
estaremos. ¿Y sabes qué? Y esto también es importante saberlo. Como te decía recién, esto no es una obra de alguien. Por eso nosotros como casa, me han escuchado a mí mayormente decirles, nosotros siempre hemos abierto el juego a todos. Creemos que esto es un centro de entrenamiento donde cada uno de nosotros podamos ser formados para poder hacer la tarea que tenemos que hacer. Obviamente nos han escuchado decirles que hay un orden, obviamente que funcionamos en autoridad y demás, y hay cosas que no se van a negociar con nadie, porque se trata del Señor. Ahora, sí sabemos todos que cada uno de nosotros es invitado de parte de Dios y de nosotros con Yasmín como autoridad a ser protagonistas de esto. A ser protagonistas de lo que Dios quiere hacer. Esto no es un tema de algunos pocos. Esto no es el tema, bueno, de mí que soy el pastor y algunos más que por ahí me siguen las locuras. Por eso, en este tiempo, la importancia de estar atentos y la importancia de esta palabra que es alinearnos. Alinearnos. Cuando un auto no está alineado se mueve para todos lados. Y cuando sacas la mano del volante se te va de la carretera. Necesitamos alinearnos, alinear nuestras vidas. Porque cuando uno te alinea, te va afuera. Pasa esto. No es que te chocan y te sacan afuera, te va afuera. Entonces, el Señor en este tiempo nos pide acción en cuanto a ese alineamiento que Él está trayendo sobre esta casa, sobre estos tiempos, sobre nuestras vidas. Y esto no es, como te decía, por una cuestión de que como el pastor se alinea, yo me alineo. Esto es pura y exclusivamente por amor a Dios. Esto es pura y exclusivamente por amor a Jesús. Vos las cosas no las hacés porque otros las hacen. Y si las hacés porque otros las hacen, error. No estás edificando sobre la roca, guarda. Anda mirando el pronóstico, ve cuando viene viento porque se va a derrumbar. Las cosas tienen que ser movidas por amor a Dios. Por amor de Él. Porque esa es la voluntad de Dios. Al mismo tiempo, eso nos catapulta a ser guiados por el Señor en formas tremendas. Cuando nosotros nos disponemos y nos movilizamos, el Señor nos promueve, el Señor nos desafía a cosas que ni imaginábamos. Yo puedo preguntarle a todos ustedes, si yo les hubiera preguntado si se imaginaban lo que vivimos hoy, si alguno me dice sí, es un mentiroso o mentirosa. Nadie se imaginaba. Aún no tomamos a veces conciencia. Pero Dios es bueno. Pero sí en este tiempo, lo que sí tenemos que tomar es el lugar de responsabilidad. Hay cosas que no las podemos negociar. Ya no nos puede dar lo mismo distraernos. Ya no podemos seguir siendo adormecidos por las mentiras y los engaños de este sistema. Ya no podemos, o no deberíamos, porque tarde o temprano, si no te alineás, el auto se te va afuera. Y primeramente es con el Señor. Volvemos al Salmo 45. Dice el versículo 3: ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, en tu esplendor y tu majestad. Jesús es ese valiente que maneja bien su espada. Ella está en su muslo. En su muslo tiene escrito Señor de señores y Rey de reyes. Este es un tiempo también para que nosotros podamos ceñir firmemente nuestra espada. Estamos hablando de que es importante no estar atentos. Tenemos que, en este tiempo, meditar en la palabra. Tenemos que conocer la palabra. Tenemos que recibir lo que la palabra de Dios tiene para darnos. No podemos simplemente quedarnos con la teoría o con la razón. Cuando uno va delante de Dios, cuando uno se presenta, cuando vos empezás a afirmarte y a sujetarte a esa palabra, es ahí donde se empieza a activar la verdad y donde se activa la autoridad. Y esa autoridad es el resultado de una posición de gobierno. Muchas veces hay cosas que no gobernamos porque no se establece la autoridad para la cual la palabra fue establecida. Y muchas veces nos quedamos con ciertos tips que pueden ser: qué lindo momento, había algo en el ambiente que estaba poderoso, qué bueno, pero aún hay cosas que no puedo establecer en gobierno.
Hay cosas que pareciera que sigo adormecido. ¿Y sabes qué? Me pregunto yo, ¿ustedes creen que Dios nos va a llamar a nosotros como casa, como esposa? ¿Y se trata solamente de que Jesús sea valiente? Me imagino esta situación. Yo viniendo para Olavarría y Yasmín, ay, pero tené cuidado. La ruta es peligrosa. Ay, a ver si te pasa algo. No, pero la gente de Olavarría es brava. No te conviene, no, fíjate. Yo en valentía, irme de mi casa preocupado porque mi esposa está dudando, está en temor. ¿Ustedes creen que solamente Jesús es el valiente o que ese espíritu que hoy está en nosotros nos hace que nosotros podamos ser una esposa valiente? Una esposa que le crea, que se alinee, una esposa que avance conforme a lo que el esposo, a lo que el rey en este tiempo está marcando y está estableciendo sobre nosotros. Si estamos unidos a Cristo, ese espíritu valiente del rey se nos pega. Escucha esto, si vos te unís a Cristo, ese espíritu de valentía se te pega, se te pasa, viene así, como un virus, viene sobre vos. Así que ciñámonos, agarremos la espada, sujetémosla, todos juntos, y entendamos en este tiempo la importancia de lo que la espada representa, lo que la palabra de Dios representa. Durante mucho tiempo hemos sabido esto, pero no hemos entrado en la profundidad, aún hemos sido necios. Hemos leído la palabra de Dios como una historia, como un cuento, como una serie, como algo más, y hemos perdido de que esa autoridad y esa vida que produce se pueda establecer en nosotros. Este es un tiempo, ¿sabés qué es parte de no distraerse? Meditar en su palabra. La palabra de Dios dice que cuando Dios llama a Josué, que le dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche vas a meditar en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en Cristo. Cuando vos, a todo lo que está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Cuando vos no sabés, es porque no conocés. Y ya sabemos de hace mucho tiempo que la ignorancia es condenada como pecado. Para que vos guardes lo que está escrito, tenés que saber lo que está escrito. Y a veces estamos distraídos porque andamos en otras corrientes, andamos en otras pasiones, andamos en otra dirección de necesidades. Entonces, claro, desconocemos. Entonces, claro, Dios viene y visita, pero yo sigo sin entender. Porque quiero entender desde la razón y no quiero que mi espíritu sea uno y poder recibir por impartición. Sabiendo que es un derecho de los hijos escuchar, es un derecho de los hijos ver. Dios no es que viene y mira y dice, bueno, a ver, a este sí, a este no. ¿Sabés qué limita que vos puedas tener un encuentro con Dios o no? Vos mismo. Si realmente te rendís, si lo buscás de corazón, si bajás la guardia, si te presentás a entender que Dios no es simplemente Papá Noel que viene para que vos le hagas la cartita de lo que necesitas. Ya nomás con poder estar acá, ya es motivo suficiente para que vos le puedas agradecer. Y no hay algo más importante que poder honrarle, que poder adorarle. ¿Vos crees que tu necesidad, que tu petición es más importante que su poder, que su trono, que su reino? Sin embargo, muchas veces hemos venido a pedirle, hemos venido porque necesitamos, hemos venido por interés y no por amor. Por eso que a la hora de tener que resolver y decidir nos cuesta, porque no estamos posicionados en Él, estamos posicionados en nosotros. Y la razón nos va a dar todos los argumentos para justificarnos de aquellas cosas que aún siguen sin cambios, pero el Señor ya de tiempo a esta parte ha sido claro, ha hablado, se ha mostrado, se ha dado a conocer. El versículo 4 sigue diciendo, en tu majestad cabalga en triunfo por la causa de la verdad, de la humildad y de la justicia,
que tu diestra te enseñe cosas tremendas. Sin dejar de lado la valentía y la destreza, acá podemos ver claramente con qué se vence, con qué se gobierna. Se vence con la verdad, con la humildad y la justicia. Estas tres cosas son la base de la victoria. La verdad, la humildad y la justicia. Por eso el Señor en este tiempo nos ha llamado a la verdad. Por eso en este tiempo el Señor está enseñándonos humildad. Porque aún más allá de que podemos ver a Dios, muchas veces en nosotros ha habido altivez, ha habido orgullo. Y no logramos entender la importancia de la humildad y la mansedumbre. Poniéndonos a nosotros por sobre Dios, aun cuando Dios se muestra. Por eso que el Señor nos habla de seguir buscándolo a Él y de hacer las cosas en orden. ¿Sabes cuántas personas por entrar en el Espíritu y no tener un carácter acorde se han ido por otros lugares? ¿Y sabes qué? Eso no va a pasar acá. Eso no va a pasar acá porque tenemos muy en claro dónde estamos parados y tenemos muy en claro que tenemos que seguir presentándonos en humildad, que tenemos que seguir estableciendo verdad y que aún tenemos que seguir dando pasos de justicia. Estas tres cosas serán las que nos sigan promocionando y empujando a la victoria que Dios ya estableció y que en este tiempo quiere manifestar en tu vida, en tu casa, en la congregación, en este lugar, en esta tierra y donde Dios quiera llevarnos, hasta donde Dios nos permita llegar. Pero es fundamental entender esto. La verdad, la humildad y la justicia son la base de su victoria. Además de eso dice que tu diestra, es decir, tu autoridad, la autoridad del Padre, te enseña cosas tremendas. El Rey es una persona de autoridad. Nosotros somos personas de autoridad y el ejercicio de autoridad nos va a enseñar cosas tremendas. Vamos a ver realidades ocultas cuando ejerzamos la autoridad que Dios nos dio. ¿Por qué hoy vemos y el año pasado no veíamos? Porque empezamos a través de la verdad, a través de la humildad y a través de la justicia a establecer autoridad. Y cuando esa autoridad se establece, las cosas no quedan igual. Cuando esa autoridad se establece, cambia. Cambia. Vos podés presentarte ante un amo como esclavo y siempre el amo te va a manejar, te va a gobernar. Ahora, cuando se enfrentan dos amos, veremos quién prevalece. Y nosotros hoy somos la voz del Padre. Y el Padre hoy nos ha dado su autoridad. Y el Padre hoy nos ha empoderado y nos ha dado todas las herramientas para que en este tiempo, lo que Él tiene desde aún antes sobre este lugar pueda ser establecido con vos y yo siendo parte. Amén. ¿Lo crees? Sigue diciendo el versículo 5, habla de las saetas. Dice, tus saetas son agudas, maneja con destreza y perfección el arco y flecha, al punto tal que las flechas dan en el corazón de los enemigos. De modo que el reinado de Jesús es esencialmente bélico contra las fuerzas de las tinieblas y la esposa del rey pelea junto a él. Es decir, Él en nosotros es preciso, da en el blanco, impacta en el corazón del enemigo. Cuando nosotros nos posicionamos en gobierno y en autoridad, ya no hay argumento, ya no hay entidad, ya no hay principado, potestad y huestes de maldad que puedan prevalecer sobre aquel que venció, sobre aquel que es rey y sobre aquel que a través de su cuerpo busca manifestarse y redimir lo que se ha corrompido y se ha perdido en este tiempo. Es a través de su autoridad. Y como te decía también, el autor de Hebreos hace la pregunta nuevamente, ¿a cuál
de los ángeles ha dicho jamás, siéntate? La respuesta nuevamente es a ninguno. ¿Por qué? Porque Jesús no tiene comparación con ningún ángel. No podemos buscar más a los ángeles o a la manifestación que a Él. Él es el centro, Él es la autoridad. Y podemos en esto ser claros para aún ser estratégicos y efectivos a la hora de tener que posicionarnos y saber cuál es el rol de cada uno. Jesús no tiene comparación con ningún ángel, está por arriba de todos. Es nombre sobre todo nombre. Lo hablábamos el otro día, nombre sobre todo nombre, y sabemos que toda rodilla ha de tener que postrarse, inclinarse, por las buenas o por las malas, pero todas las rodillas le van a tener que reconocer. Hebreos 1:14, para ir cerrándote la idea. Dice, ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredan la salvación? Podemos ver acá otra afirmación en este pasaje sobre los ángeles. Dice de los ángeles que todos ellos son espíritus ministradores. Ahora bien, el gobierno principal estaba en manos de Dios y el gobierno estaba ejercido por medio de un concilio formado por los hijos de Dios. Y más abajo estaban los ángeles, los mensajeros, los que iban y venían con mensajes, pero no estaban en funciones de gobierno. Es decir, nosotros fuimos llamados a funciones de gobiernos y los ángeles fueron provistos para servirnos. No fueron previstos para gobernar. Ellos están para ayudarnos, ellos están para servirnos. Son enviados, dice, para servir. Son asistentes, van y vienen con mensajes, ayudan, colaboran, están a nuestra disposición. También dice allí, por causa de los que heredan la salvación. ¿Quiénes son los que van a heredar salvación? ¿Los ángeles? Los ángeles no heredan salvación. Heredan salvación los seres humanos. Es decir, que podemos ver en este versículo, en este pasaje, que ellos están para guiarnos y para ayudarnos. Dice Hebreos 2:6, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. La asistencia no va para los ángeles. La salvación no los beneficia a ellos, nos beneficia a nosotros, es para nosotros. Por eso que el Padre los envía, por eso que en este tiempo al disponernos en oración y aún a disponernos en ámbitos de intercesión, podemos verlos a ellos trayendo mensajes, peleando a favor de lo que el Padre quiere establecer y quiere hacer sobre su casa, sobre sus hijos, sobre nosotros. Ellos vendrán a ministrar. Y podemos ver en Mateo 4:11 y en Marcos 1:13 que tanto Mateo como Marcos dicen que después de la tentación de Jesús, ángeles le servían. Sí, lo fabuloso no es, quiero ver un ángel. Es entender el lugar, es entender que aún el Señor los ha puesto para que nos guíen, para que nos ayuden, para que nos sirvan, aún conforme a la dimensión del ejército enemigo. A veces no tomamos dimensión, a veces miramos naturalmente, a veces no llegamos a comprender lo que funciona espiritualmente. Y muchas de las cosas que pasan tienen que ver con eso, con entidades espirituales que lo único que hacen es cambian todo a través de una seducción superficial. Entonces vos podés ver hoy que a través de la música hay espíritus que se sueltan. Y vos podés ver el origen de ciertas situaciones musicales que son orígenes que despiertan y activan espíritus inmundos. Y así te podría contar un montón de cosas que hoy pasan, como decirte que sobre cada
muerte inocente, hay una sangre que reclama justicia. Y la tierra es manchada por sangre inocente. Y así podríamos hablar de un montón de cosas que hoy operan. Que si fuera como el cine, nos podríamos poner los anteojitos tridimensionales y los podríamos ver. Pero por eso que el Señor habla de que el reino de los cielos es de los niños. Porque a veces nosotros desde nuestra razón, desde nuestra autosuficiencia, desde nuestro orgullo, desde nuestra impaciencia, queremos intentar ver lo que solamente se les va a revelar a los inocentes. Por eso si no somos como niños. Los niños... Otra vez me contaba Pablo que estaba con uno de sus hijos y le dice, papi, atrás tenés un ángel, no sé si lo viste. Te aviso por las dudas, está atrás tuyo. Dice Pablo, yo no vi nada. Ahora él hablaba como que yo te diga, ahí está mi camioneta afuera. ¿La estoy viendo? ¿Cuál es la diferencia? Ahí es donde el Señor dice, dejen a los niños venir a mí. Es ahí la responsabilidad. ¿Por qué? Porque mientras que vos podés acercar a los niños delante de Dios, el enemigo te los va a querer robar. A través de todas estas cosas, como es hoy el tema también de la ideología, como es hoy querer meterlos en un ámbito de enseñarles atrocidades con respecto a la sexualidad y a lo que Dios ha determinado y ha establecido dentro del marco de lo que Él creó, dentro del original a la copia trucha. Pero que todo nace desde un interés, desde deseos que no han sido puestos en el Señor. Entonces, desde esa perspectiva es que tenemos que entender. Entonces, para cerrar un poquito esto, entendamos que Dios ha dispuesto ángeles para nuestro servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que en el día a día nosotros necesitamos su asistencia. Ellos son los que envían oraciones y traen respuesta, por ejemplo. Pero cuando entramos en intercesión, y esto lo saben mucho los chicos de intercesión, son también los asistentes. Ellos son los que conducen, ellos son los que pelean. Y esto es así y funciona de esta manera. Te vuelvo a repetir, en este tiempo de ser transformados y cambiar nuestra mentalidad, necesitamos enfocarnos primeramente ante el Rey y buscarlo a Él. Y entender esta función que aún no se trata de ver o no ver, porque aún el que vos veas, del que Dios muestre cosas, te va a responsabilizar de eso que ves y que Dios te está mostrando. No es simplemente un argumento para mostrarte, che, Dios me habla, Dios me dice, porque mis hechos hablan más que mis palabras. Y en realidad, antes de hablar o de decir, tengo que estar caminando. Y es imposible caminar sin fe. Dice que la fe sin obra es muerta, es imposible. Por eso que muchas veces nuestras propias palabras a todos, para bien o para mal, nos han condenado. Pero cuando vos te aferrás, cuando vos te tomás del Señor, cuando vos entrás en esa dinámica, vos decís, Señor, yo lo creo. Dentro de mis dudas, dentro de lo que haya que ordenar, dentro de lo que me cueste, yo lo creo, Señor. Y como lo creo, acciono en inocencia, acciono en fe, acciono creyendo. Cerrá tus ojos. Yo sé que el Espíritu Santo va a impartirnos algo. Hay cosas que llegan hasta un cierto punto en nuestro entendimiento natural y hay cosas que directamente van al Espíritu. Por eso no te distraigas.